Ahora mismo te estará haciendo la cabeza boom, pero no. Hola, en este vídeo te voy a explicar las partes del First Certificate y te voy a dar consejos prácticos para prepararte cada parte. Así que empezamos por las partes y los tiempos. El primer examen o paper al que te vas a enfrentar es el Use of English y el Reading, y para ello tienes 1 hora y 15 minutos. La segunda parte es el Writing, y para ello tienes 1 hora 20 minutos. Luego ya tendríamos el Reading, que serían 40 minutos, y por último sería el Oral, que puede ser el mismo día o te pueden llamar un poquito antes o un poquito después, depende de tu ciudad y de cuántos candidatos haya. Lo bueno de esto es que no tienes que aprobar todas las partes. Si vas un poquito flojo, por ejemplo, en el Reading, lo puedes compensar con la parte de Use of English. Con tener el 60% aproximadamente como media general, ya te lo darían por aprobado. La primera parte, el primer paper, el Use of English y el Reading. El Use of English es la forma que ellos tienen de ver si tú controlas la gramática. Dentro del Use of English tenemos 4 ejercicios. El primer ejercicio es un ejercicio de multiple choice, ¿vale? Tú tienes un texto con huequitos y para cada huequito te dan 4 posibles palabras. Tú de manera instintiva tienes que saber qué palabra puedes colocar ahí y va a sonar bien y bonito. ¿Cómo podemos preparar este ejercicio? Pues leyendo muchísimo. La segunda parte del Use of English, de nuevo tenemos un texto y tenemos un montón de huequitos. Vas a necesitar una preposición, vas a necesitar un pronombre, un relative pronoun, which, where, who. ¿Cómo puedes preparar esta parte? Pues muy fácil. Tú tienes que tener una lista de collocations y una lista de phrasal verbs. Collocations son todas las palabras que tienen una preposición que normalmente van juntas, ¿vale? Por eso le llamamos collocations, porque se colocan guay juntas. Entonces, por ejemplo, tú sabes que depend va siempre con on, ¿vale? Pues eso a tu lista de collocations. Y así, conforme tú vas practicando y vas encontrando palabras que se colocan bien juntas, las vas añadiendo a tu lista. De tal manera que cuando estés practicando esta parte del examen otra vez y te vuelve a salir depend, tú dices, on, vale, no me pillas. La tercera parte es el word formation. Esta parte es mi favorita. Para mí es como hacer un sudoku. Me parece una parte entretenida, la verdad. Mira, te dan un texto y al lado del texto te dan unas palabras, ¿vale? Que normalmente suelen estar en una forma neutra. Por ejemplo, tú lees el texto, tienes un hueco y al lado te pone la palabra possible. Entonces tú leyendo te das cuenta, necesito un significado negativo. Vale, voy a cambiar possible un poquito para que cuadre en el texto y tú lo transformas to impossible y ya lo tienes. Tienes que detectar si necesitas un verbo, si necesitas un adjetivo, un adverbio o un nombre, ¿vale? Y entonces tú simplemente cambias un poquito la palabra de manera que el texto por fin pues cobre sentido. Truco para esta parte. En esta parte 90% de las veces, no me atrevo a decir 100, vas a encontrar un negativo y un plural. Si no has puesto ningún prefijo negativo o no has hecho ninguna palabra en plural, relee, porque vamos, va a ser que va a haber algo de eso. ¿Cómo preparar esta parte? Vale, lo que yo hago en clase es, les hago dividir la libreta en nombre, verbo, adjetivo y adverbio. Si tenemos las 4 columnas, conforme nosotros vayamos practicando ejercicios en casa, vamos clasificando las cosas que nos aparecen o los errores que hagamos. De esta manera estamos creando nuestro propio material de estudio y estamos viendo las palabras irregulares o las palabras que no sabíamos antes cómo transformar o que incluso igual no sabíamos ni siquiera lo que significaban. Y la última parte son los rephrasings. ¿Qué es esto? Tú tienes una frase, ¿vale? Y luego te dan una palabrita clave y tienes que reescribir la frase que ellos te han dado usando esta palabrita. ¿Cómo hacemos esto? Dices, santo Dios. Tienes que pensar que esto es un examen y que lo han diseñado para que tú les demuestres algo. Tienes que detectar si te están pidiendo una pasiva, un tercer condicional, estructura con wish, con if only, una causativa, una pasiva impersonal. Ahora mismo te estará haciendo la cabeza boom, pero no. Solo tienes que identificar lo que ellos quieren. ¿Cómo prepararte para los rephrasings? Estudiando gramática y haciendo mogollón de rephrasing. Aparte de wishes, condicionales y todo lo que hemos dicho antes, también te diría que te prepares muy bien una lista con verbos seguidos de ing y verbos seguidos con to plus infinitive, porque de eso aparece casi siempre. Una vez acabamos el Use of English, tenemos los 3 readings. Yo no los considero muy difíciles si tú realmente tienes el nivel. El problema aquí es el tiempo. Yo no le dedicaría a cada reading más de 13 o 14 minutos, porque si no te va a dar tiempo. Tienes que tener muy claras las estrategias que vas a seguir al hacer el reading. Por ejemplo, el primer reading es un texto y preguntas tipo test ABC. En esta parte tienes que tener en cuenta que todas las preguntas están en orden y eso juega a tu favor. ¿Cuál es la estrategia que yo te recomiendo? Primero, lee la primera pregunta y busca en el primer párrafo, porque la primera pregunta está en el primer párrafo. Eso es así. Entonces tú
señalas la respuesta en el libro, importante, subraya, porque si luego quieres repasar no te vas a acordar por qué has seleccionado la A y no la C. Primera pregunta con el primer párrafo. Tú buscas, señalas, eliges opción correcta y sigues. Segunda pregunta, vuelves al texto por donde te has quedado, porque va a estar en orden. De esta manera, en 13 o 14 minutos lo tienes completado, incluso igual te sobran un par de minutos para repasar. Segundo texto, según lo que yo veo en clase, es el que más le cuesta a la gente. Tienes un texto con huecos, por un lado. Por otro lado, tienes pequeños fragmentos, 1 o 2 líneas de texto. Tienes que intentar incluir esas líneas que te están dando en el texto en el orden adecuado. Yo empezaría primero leyendo las pequeñas líneas. Una vez tú ya sabes lo que tienes que incluir en el texto, cuando lo estás leyendo ya estás pensando, este está hablando de un grupo de gente y aquí he visto el pronombre they. Me cuadra. Una vez lo tienes acabado, yo te recomiendo leerlo otra vez y ver que todo tiene sentido. Te van a sobrar 2 líneas que no necesitas. La vida es cruel. El tercer texto es mi favorito, igual que el word formation, el use of English. Tienes un montón de preguntas, ¿vale? Y luego tienes normalmente 4 o 5 hablantes diferentes. Todo el texto va sobre el mismo tema. Por ejemplo, si va sobre deportes, ¿vale? Las preguntas serían del tipo: ¿qué hablante dice que practicó un deporte pero no le salía bien al principio? Estrategia para hacer esta parte rápida y de manera efectiva. Primero leemos las preguntas. ¡Prum! ¿Vale? Mientras las vamos leyendo, lápiz en mano, ¿vale? Esto es lectura súper activa, vamos señalando las keywords, ¿vale? Las palabras más importantes. Y luego lees solamente uno de los speakers, solamente uno, y vuelves a las preguntas. Como lo tienes todo subrayado, es súper visual y lo vas a ver muy fácil. Entonces solamente relacionamos por ahora las que hemos encontrado que tienen que ver con el speaker A. Luego pasamos y hacemos lo mismo. Speaker B, como ya has linkeado unas con el speaker A, tienes muchas menos opciones, digamos, de búsqueda. Lo mismo, te pido por favor que lo señales, porque si luego estás dudando de, ostras, ¿esto lo ha dicho el B o el A? Si no lo has señalado, estás perdiendo un montón de tiempo. El segundo paper es el writing. El writing está compuesto de 2 partes. Tienes que crear 2 textos en 1 hora y 20 minutos. El primer texto es un essay, siempre. En el essay ellos te dan un título, que suele ser una pregunta, y te dan 2 puntos a desarrollar relacionados con ese título. Y además tú tienes que añadir un tercero. Es un ensayo de opinión y aquí es donde tienes que ser como un pavo real, ¿vale? Tienes que enseñarles todo lo que sabes. Si al essay le va bien que tú pongas collocations que has estudiado, algún phrasal verb, vocabulario específico de ese tema, ellos lo que van a valorar aquí es el contenido, la coherencia de tu discurso, que el examinador puede entender lo que estás intentando decirle sin ningún problema, el vocabulario y la gramática que utiliza. Y por otra parte, la organización, que la organización me parece un regalo. Toma, para ti. Es el uso de conectores, el uso de una estructura, los párrafos bien separados y que todo tenga sentido como un texto académico. En la segunda parte del writing te dan a elegir entre 3 opciones normalmente y tú solamente tienes que crear uno de esos textos. Los textos que te pueden aparecer son un artículo, en el que vas a usar vocabulario informal y un tono un poquito más relajado, una carta que puede ser informal, una carta más formal. Te puede salir también un report y te puede salir también un review de lo que sea. Sobre una web que hayas visitado, un camping en el que hayas estado, un museo, una serie, una peli. Todos estos tipos de writing son muy fáciles de preparar, pero requieren tiempo. Tú no puedes ir ahí a ver qué pasa e improvisar. No, tienes que prepararte y saber qué tipo de lenguaje, qué tipo de registro tienes que usar para cada texto. Si haces esto, no vas a tener, en principio, ningún problema. Tanto para el essay como para estos textos, la longitud es entre 140 palabras y 190 palabras. Y tienes 1 hora y 20 para completar los 2. Te recomiendo que practiques en casa poniéndote tiempos, porque si no en el examen vas a ir así. El listening tiene 4 partes, va a durar en total unos 40 minutos. Lo primero que tienes que saber es tranquilo. Vas a oír cada recording 2 veces. En la primera parte tienes 8 hablantes diferentes. Son conversaciones cortas. Cada conversación va de un tema diferente. Por ejemplo, en una tienda y tú oyes un fragmento de 30 segundos, una conversación entre 2 personas y tienes que elegir entre A, B y C. Cuando acabas esta parte del listening, que es la más larga, porque son 8 conversaciones que oyes 2 veces cada una, tenemos un texto con huequitos, otra vez, y es una sola persona hablando sobre el mismo tema, contándote una historia, contándote una experiencia que haya tenido, y tú tienes que rellenar los huecos con la palabra exacta que dice la persona. No esperes oír toda la frase, eso no va a pasar. En la siguiente parte del listening tienes 5 personas hablando
y diferentes frases. En turnos van a hablar sobre el mismo tema. Por ejemplo, imagínate que hablan sobre por qué cambiaron de trabajo. Tienes las razones, tienes una lista de razones por la que puedes cambiar de trabajo y tienes que relacionar una de esas razones con la que la persona te está dando. Y en la última parte, parte 4, tienes una entrevista a una persona. Entonces vas a tener a 2 personas hablando durante unos 5 minutos. Tienes muchas preguntas acerca de la entrevista con A, B o C. Las preguntas van en orden, así que no te vuelvas loco. El oral consta de 4 partes. Las 4 partes del oral son, primero, una entrevista, digamos, para romper el hielo, en la que te van a preguntar, pues, ¿qué haces? Dime cosas que te gustan sobre tu ciudad, cuáles son tus hobbies, qué haces después del colegio, si es que vas al colegio, o qué estás estudiando, en qué consiste tu trabajo, cosas así. La segunda parte del oral son 2 fotos que tienen un montón de cosas en común. Por ejemplo, una persona esquiando y una persona en la playa. Entonces tú tienes que compararlas porque ellos te hacen una pregunta, por ejemplo, ¿por qué han elegido estas actividades durante sus vacaciones? Tienes que comparar las fotos usando una serie de conectores y usando todo el vocabulario que puedas. La parte 3 es una especie de pequeño debate con la persona que tienes al lado, en la que ellos te dan un tema principal y diferentes puntos a tratar de ese tema. Tienes que comentar con la persona de al lado qué te parece cada uno de esos puntos, dando tu opinión y sobre todo reaccionando. Esto es muy importante porque la interacción aquí cuenta muchísimo a lo que la persona de al lado te está contando. No puedes ser un robot y solamente pensar en lo que vas a decir. Y ya la última parte del speaking serían preguntas un poquito más complejas relacionadas con el tema que habéis estado debatiendo anteriormente. Y hasta aquí sería el examen. Estas son las partes y los tiempos. Espero que este vídeo os haya servido para guiaros un poquito y si queréis saber más y si queréis consejos o material que podéis usar o cómo organizar la libreta, tenéis otro vídeo sobre consejos aquí abajo. Y si queréis más consejos o más vídeos sobre gramática o cómo preparar otras partes del examen, suscribíos para más vídeos. Intentaré subir todas las semanas, aunque no prometo nada.